Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a otro directo de Mindalia Televisión. ¿Qué tal estáis? Para mí es un placer estar aquí con todos vosotros. Y bueno, lo primero, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde nos estéis viendo o nos vayáis a ver en un futuro. Y bueno, ahora sí que sí, recordaros que estamos transmitiendo en directo y que podéis vernos a través de la multiplataforma, pero que si no podéis quedaros ahora por algún casual, también nos podréis ver en diferido o escucharnos a través de Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente. Bueno, pues hoy a quien tengo el placer de tener aquí conmigo a Francisco Javier con K. Que bueno, yo no sé si alguno tiene el placer ya de conocerlo, pero por si acaso yo os lo voy a presentar un poquito. Os voy a contar que él tiene 30 años de experiencia trabajando con personas, es canalizador de información y experto en aceleración de cambio vital, procesos humanos y reconexión con el ser en la aceleradora, el lugar donde se toman definitivamente las riendas del control de la propia vida. Bueno, y para eso él también nos ha traído un tema súper interesante que se titula Avalon, Apertura de portales y planos sutiles. Bueno, pues vamos a saludarlo por aquí. ¿Qué tal, Francisco Javier? ¿Cómo estás? Hola Sandra, buenas. ¿Cómo estoy? Estoy muy contento de estar aquí y ya de entrada lo introduzco. Estoy pasando un trancazo, estoy con tos, con achís y todo esto. Tengo aquí los pañuelos por si acaso, espero que no me dé, pero bueno, ya está dicho y ya está introducido. Bueno, te agradecemos lo primero que hayas venido a acompañarnos hoy y bueno, no te preocupes porque todos somos personas y a todos nos puede pasar, están en algún momento un poco malos, así que nada, aquí en Mindalia somos súper tolerantes con eso, no te preocupes y bueno, pues si te parece vamos a ir empezando, Francisco Javier, y cuéntanos un poquito qué ha sido lo que te ha llamado a ti la atención de este tema. Vale, pues la experiencia. Yo soy persona, tanto en mi vida personal como laboral, de que si no hay una experiencia directa, no me sirve. Como todo el mundo, he leído mil libros, he visto muchos vídeos, mucha información por todos los sitios, pero hasta que no experimento en el cuerpo, en las células, es como, bueno, es una idea. Sí quiero decir que estoy aquí en representación de un equipo, estoy aquí en representación de las personas que vamos a llevar a cabo el evento. Mis compañeros son María Amparo Servián y Agustín Adrover. Ellos se encuentran ahora mismo en Glastonbury, Inglaterra, viven allí. Y bueno, para quien no lo sepa, Glastonbury es el lugar físico, el pueblo físico, donde se superpone con el plano etérico del reino de Avalon, que ahora ya hablaremos, Sandra, de todo esto, si te parece. Y también en representación de los planos sutiles, por supuesto. Hace mucho tiempo, Sandra, que me quité del debate de si esto existe, no existe, esto es verdad, esto es una locura. Yo ya me quité de ese debate porque quien alcanza a comprenderlo lo experimenta. Y quien lo pone en duda es porque obviamente todavía no lo ha experimentado, todavía no lo ha alcanzado. La primera vez que entré en contacto muy potente con esta cuestión, estaba yo viviendo en un pueblo del país donde vivo, en España. Me había ido unos meses allí de retiro interior y bueno, estaba curándome a nivel muy profundo. Había sido la primera vez que yo había caído a los infiernos como ser humano. Y una de las veces que estuve, una de las veces que estuve por un bosque que hay allí, que me encanta, vi que habían talado todos los árboles de un sitio maravilloso. Percibí el dolor que había en aquel bosque, lo habían dejado todo desolado. Y había dos planos, había el plano humano de quien cortaba el bosque porque decían que lo tenían que podar y sacar madera y todo esto, y luego el plano sutil donde yo sentía que había mucho dolor en aquel lugar. Una noche sentí, porque soy hombre de sentir y hacer lo que siento, sentí que era apropiado llegar hasta aquel lugar que había sido devastado y me conduje hasta este sitio. Entonces, según llegué, esto que voy a comentar ya me ha pasado, me ha ocurrido en más ocasiones. Según llegué, hubo algo que me ayudó o me indicó que me sentase
en una posición de meditación. Estaba al lado de un río y entonces cerré los ojos, entré en un estado de conexión y fue muy clara la experiencia. Sencillamente la voy a intentar trasladar, más, insisto, vivirlo tiene otra dimensión que es imposible de describir. Fue clarísimo cómo al estar en un estado de mucha conexión interior, eh, se abría como un cilindro que podemos tener aquí, hay quien lo asocia al chakra corona, fue clarísimo cómo algo se activaba. Yo venía trabajando desde hacía un tiempo con la glándula thymus, que yo la identifico, insisto, por experiencia, como un portal entre dimensiones. No siempre se sabe y no siempre está bien entendido y no siempre se usa. Y fue clarísimo cómo fui empleado. Quiero dejar muy claro que yo no hice nada más que estar al servicio y no oponerme con mis ideas mentales. Fui empleado por una energía, una fuerza que accedía a través de mi biología y fue muy claro como a través de la glándula thymus salía como una especie de energía que si le pusiésemos una imagen sería algo tan fino como el humo del incienso y salía en un haz de muchas ramificaciones que se iban distribuyendo por todo aquel bosque. Entonces, de manera muy somera, eran, por llamarlo de alguna manera, eran entidades lumínicas que iban sanando aquel lugar y para mí fue muy clara la experiencia de que necesitaban un terminal biológico humano para poder acceder a la dimensión a esta dimensión, a esta tercera dimensión de conciencia, de realidad para poder llevar a cabo su trabajo de sanación. ¿Lo estoy sabiendo explicar? Pues mira, ya, la Yo creo verdad que es que sí. sí, yo creo que se está entendiendo además bastante claro, tal y como lo has ejemplificado. Y bueno, lo primero agradecerte que compartas esta experiencia con nosotros, porque es algo que además lo has contado de una manera súper bonita. Y yo por lo menos he conectado muchísimo contigo en este momento. Bueno, pues entonces vamos a ir entrando un poquito así, más adentrándonos poco a poco en el tema. ¿Qué te parece si nos explicas entonces brevemente qué son para ti los planos sutiles? Vale, era justo lo que iba a comentar ahora. Gracias a esta experiencia supe que todo esto es verdad, más allá de lo que me cuente nadie, por propia experiencia. Entonces, los planos sutiles, hay quien dice, los físicos cuánticos lo han demostrado, que la realidad material y sensorial es el 0,01% de la realidad total que existe. Los planos sutiles son todo eso que desde una tercera dimensión de conciencia es muy difícil entrar en contacto con ello, más que está ahí, es el famoso otro lado del que se ha venido hablando a lo largo de la historia y, pues como en cualquier pueblo, en cualquier ciudad o en cualquier región del plano sensorial o del plano material, está habitado por seres de todo tipo de características. E igual que hay, mira, me viene mucho la frase de como es arriba es abajo, como es dentro es fuera, y es tan literal. Igual que en la Tierra hay gente de la cual no nos podemos fiar y hay gente que le mueve la maldad y hay gente que le mueve la bondad y son seres absolutamente confiables, movidos por el amor, en el otro plano, en el otro lado, existe exactamente lo mismo, la misma dimensión. Los planos sutiles, a mí me gusta mucho esta frase de hablarlo todo muy sencillo como para niños de 6 años o niñas de 6 años y que lo puedan entender muy bien. El plano sutil es algo que está más allá de la mente racional y más densa y que está absolutamente disponible para los seres humanos. ¿Qué ocurre? Pues como todo en la vida, lo podemos emplear conscientemente o podemos ser empleados por ello conscientemente. Tan literal. Mejor tener conciencia de todo esto y saber cómo funciona para emplearlo conscientemente, estando al servicio de algo un poquito más elevado, que no el interés personal, el interés material, el interés que por otro lado es perfecto, porque es algo que nos sirve para aprender e ir trascendiendo niveles de conciencia en esta escuela tan maravillosa que se llama la Tierra. Pero que la Tierra tiene muchas capas de dimensiones no físicas, no sensoriales. Insisto, no hay que convencer a nadie. Quien alcanza, lo siente, lo nota y lo sabe. Pues sí, Y la quien verdad. no lo, y quien no lo discute. Totalmente, totalmente. Además que la forma incluso de contar lo que tienes, se nota que es una experiencia diferente el haberlo vivido y que
aunque lo intentes explicar y lo hayas hecho de la mejor manera posible, como a sentirlo en tu propia piel, es imposible de describir. Bueno, y entonces, háblanos así un poco, porque estos planos sutiles se podrá acceder de alguna manera, perdón, y entiendo que debido al título se hace por la apertura de portales. Cuéntanos un poquito más acerca de esto. Vale, desde hace mucho tiempo yo baso mi trabajo en el cuerpo, a nivel celular, que es donde está la verdadera inteligencia. Y la gente con la que trabajo siempre le digo lo mismo. Hay mucho de la gente, hay muchas personas que están en desarrollo personal o espiritual que llevan mucho tiempo. Se está haciendo desde un plano intelectual, por eso no hay unas verdaderas transformaciones. Más cuando bajamos al cuerpo y entramos a nivel celular en un contacto muchísimo más profundo, siempre digo lo mismo. En la mente, en el plano de la mente, es muy probable que entre la entidad ego a infectarlo absolutamente todo, pero en el cuerpo es muy difícil que el ego pueda operar. Entonces, a lo que estás comentando, Sandra, la apertura de portal es tan sencillo como que conscientemente es como si estoy en una casa. Es una casa donde estoy siempre en un salón, siempre estoy en un salón, pero hay mucha más casa y hay puertas y están cerradas para que no corra el viento, para que no entre la suciedad. Entonces, conscientemente, yo puedo hacer uso de abrir esas puertas como para poder acceder a partes de la casa mucho más grandes, más poderosas, mucho más verdaderas, reales y sobre todo que sirvan de ayuda en el cotidiano. Nunca nos olvidemos, esto lo sabemos todo el mundo, pero muy poca gente lo lleva a efecto. Nunca olvidemos que aunque estemos en un plano material, estamos llevando a cabo un viaje espiritual y que no estamos solos. Me encuentro mucha gente en vacío interior y en sinsentido vital porque se sienten muy solos en el plano de la materia cuando no tiene por qué ser así. Tenemos equipos enormes desde los planos sutiles donde ser acompañados y acompañadas en este viaje tan difícil de ser un ser humano en la materia, en la Tierra. Y están ahí para ello. Podemos usarlo, podemos emplearlo. Lo estoy sabiendo responder, entonces la apertura del portal tiene que ver con esto. Y por eso he vivido varios ejemplos de lo que comenté al principio, pero por eso he puesto exactamente el que he puesto. Yo fui empleado, necesitaron mi biología, mi terminal humano para acceder a esta dimensión. Entonces, no hay mayor portal que el propio ser humano, para bien, para mal y para regular. No hay mayor portal que el propio ser humano para lo más oscuro y lo más luminoso. ¿Lo estoy sabiendo explicar? Sí, sí, la verdad es que te lo iba a decir ahora mismo. Somos nosotros. Sí, sí, es que lo estás explicando además, como has dicho antes, a veces es mejor explicar las cosas como para un niño de 6 años y que se comprenda perfectamente que muchas veces utilizar palabras que nos confunden, ¿no? Más que nos ayudan. Bueno, y si te parece, ya para terminar un poco con lo que es el título de esta conferencia, empieza con ese título de Ávalo. Cuéntanos un poquito qué es Ávalo. Mira, te escucho decir Avalon y mira, me sale una sonrisa. Yo he pasado varios estadios con Avalon. Avalon, quien no ha escuchado la palabra, hay quien no ha escuchado la palabra Avalon, esto lo aseguro, pero quien no ha escuchado la palabra Avalon y quien no se le remite a leyendas artúricas, a leyenda de Merlín, todo esto, Excalibur. Yo he pasado varios estadios de cuando escuchaba Avalon y desde un lugar intelectual y era, pues qué bonito, qué fantasía, qué cosa más curiosa, a cuando empecé a ser llamado. Yo soy una persona que acude a llamadas y esto solo lo puedo entender a través de las sensaciones que tengo a nivel corporal. Y fue una vez que sentí que era llamado a este pueblo de Inglaterra, Glastonbury, donde se dice que está el chakra corazón del planeta, donde quien va allí y se conecta siente que algo muy poderoso está ocurriendo, aunque haya cafeterías, tiendas, coches pasando por las calles, algo muy potente pasa allí y es porque es el lugar del planeta donde más directamente, llamémosle así, el reino de Avalon, que es
el reino del plano sutil por antonomasia, está más en contacto con el plano de la materia y de los seres humanos. Quien conecta, estando en Avalon, puede vivir experiencias extraordinarias. Y te contaré que la primera vez que fui me ocurrió, yo no lo hice, me pasó. Estaba allí y flipaba, porque yo miraba a la gente y veía dos planos, veía su rostro normal, veía un camarero, pero a la vez estaba viendo su ser mágico y decía, es un mago. Y veía pasar a una mujer por la calle que iba con sus bolsas del mercado y yo decía, es un hada. Yo sé que esto puede sonar muy raro y si no se experimenta, no se puede llegar a entender. Pero vi los dos planos de realidad, el mágico, llamémoslo el mágico, el energético, el sutil y el material. Eso me hizo comprender que todos y todas estamos en este plan y que necesitamos saber quiénes somos en verdad y qué estamos haciendo aquí, tanta gente perdida con su propósito. Hay una forma de poderlo comprender. Avalon es el reino sutil por antonomasia, el reino de la luz, el reino del amor. Y toda esa información lo podemos traer aquí. Y es tan real como el vaso que tocamos o el coche que conducimos. Solo que hay que entender cómo se puede acceder, cómo se puede conectar y cómo se puede conseguir, y esto es así, cómo se puede conseguir el beneplácito de Avalon, el reino de Avalon, como para que podamos estar a su servicio en este plano. Tanto María Amparo Servián como Agustín Adrover como yo sabemos de que estamos hablando de haber tenido el honor de por nuestro proceso humano haber alcanzado un lugar donde poder estar al servicio de Avalon y de todo lo que trae en este plano humano. Desde los planos sutiles se nos necesita en el plano de la materia, pero no para ser un nido de ego, de oscuridad y confusión, sino para ser un portal de luz, de amor y de bondad. Y esto no son cosas ñoñas, son verdaderas fuerzas de transformación de las personas, de las sociedades y del mundo. Esto es lo que nos trae Avalon. Pues Avalon lo podemos imaginar como un reino de luz, que no es así, hay que experimentarlo. Sí es así, pero es que las palabras humanas se quedan muy cortas. Y la verdad es, es es que hay que reconocer que tienes una manera de transmitirlo que se nota esa pasión dentro de ti y es que es contagiosa, ¿eh? y quiero decir una cosa, todo el mundo que me conoce en la aceleradora, en el trabajo que yo llevo de transformación de las personas, todo el mundo sabe que soy un tío absolutamente terrenal, con los pies en el suelo, las cosas muy claras. O sea, que hablar de todo esto no es usual, pero sería un traidor si después de las experiencias que he tenido no me pongo aquí delante a transmitir lo que tengo que transmitir. El evento que vamos a llevar a cabo, María Amparo, Agustín y yo, ni siquiera lo hemos decidido nosotros. Es un encargo. Y como tal, ponemos todo al servicio de que este portal se pueda abrir en Madrid. ¿Te he podido responder? Sí, sí, por supuesto. Además lo estás respondiendo todo a la perfección y te lo agradecemos en el alma. Y bueno, vamos a seguir entonces un poquito adentrándonos un poco más. Y bueno, ya sabemos qué son los planos sutiles, las aperturas para poder adentrarnos y qué es De todas Avalon, maneras, ¿no? que había mucha De gente que no lo sabía, tengo que todas decirte. maneras, Sandra, Dime, estos son pinceladas. Son lo pinceladas, sé. horas, pero tenemos el tiempo que tenemos y son pinceladas como para comprenderlo todo muy rápido, muy fácil. Además se está haciendo, lo se está comprendiendo perfectamente. Así que bueno, ya vamos a ir un poquito ya a adentrarnos y cómo se emplean estos portales para estos planos sutiles. Eh, lo primero que me viene, a ver cómo lo puedo decir. Lo primero que me viene a responder, y por eso antes lo he nombrado así, no es tanto que los empleemos, sino que estemos en tal disposición como para ser empleados nosotros y nosotras. No tiene que ver con un interés personal, no tiene que ver con algo que yo quiero conseguir. Tiene que haber algo sublime de estar al servicio de algo mucho más elevado. ¿Puedo poner otro ejemplo? ¿Me dejas? Para explicarlo. Bueno, tengo la suerte de también ser receptor de encargos de organizar viajes iniciáticos. Entonces, hace muy poco he organizado, he guiado un viaje iniciático por Egipto.
Después de todo el recorrido por Egipto, yo sabía que teníamos que culminar en la Gran Pirámide. Se puede contratar una entrada a la Gran Pirámide para el grupo solo, que es lo que hicimos. Entonces hicimos determinados trabajos dentro de la pirámide y yo sabía que en la cámara superior, la que hoy en día se llama la Cámara del Rey, teníamos que llevar a cabo una apertura de portal. La gente dirá, ¿y tú cómo lo sabes? Pues porque estoy en contacto y canalizo información, sé que es certeza y veraz y no la pongo en duda. Entonces yo sabía que teníamos que llevar a cabo una apertura de portal, pero no es tanto nuestra acción, sino estar al servicio de que algo ocurriese. Ahí se me proporcionó una estructura geométrica donde en el centro había un círculo de los que en el viaje, porque había familias, padres, hijos, estas cosas, en el centro tenían que estar los hijos o hijas de quienes estaban en el viaje, en el siguiente círculo concéntrico tenían que estar padres o madres o parejas o exparejas que estaban en el viaje y alrededor otro círculo concéntrico con todo el resto representando el nivel humanidad. ¿Vale? Entonces eran 3 círculos y es indescriptible lo que pasó allí a través también de sonido, de cuencos, de canto, de todo es vibración y cuando empleamos la vibración conscientemente, pues pasan cosas. Entonces, en un lugar tan bestia, tan potente como la Gran Pirámide, se abrió un portal para traer toda la información de luz que muchas veces pasaba por nuestro consciente, pero muchas veces no pasa por nuestro consciente. Entonces, ahí ofrecemos nuestros terminales para traer toda la información lumínica en paquetes energéticos muy potentes para que queden en la trama de la tercera dimensión. ¿Lo estoy sabiendo explicar? Entonces, claro que podemos emplear. Yo, por ejemplo, cuando llevo a cabo las formaciones, me pongo en tal estado donde me abro un canal para recibir la información que necesito. Entonces, mi intención es recibir mucha información muy veraz, muy del subconsciente y muy beneficiosa para el camino espiritual de las personas, pero sobre todo necesito estar al servicio de ser empleado de la mejor manera posible. Este es el kit de la cuestión. No puede haber el más mínimo milímetro ni gramo de egoísmo personal, porque va en contra del amor, va en contra de la luz. Es todo técnico, siempre digo que todo es técnico, sigue unos pasos claros y sencillos, que si se conocen, pues es muy beneficioso. Y por supuesto que yo puedo estar en mi casa ofreciendo mi terminal para ser receptor de un portal de frecuencia, de abundancia o de prosperidad o de lo que yo necesite. Más se insiste, y digo así, y a propósito, se insiste mucho en este tema. No para mí. O si es para mí, para que pueda ser ofrecido a la humanidad para su evolución espiritual. Y esto de evolución espiritual espero que no se esté entendiendo como algo abstracto. La evolución espiritual es saber poner límites, es saber decir no a un jefe abusivo, es separarme de una pareja porque me está haciendo daño y aunque esté enamoradísimo, sé que es lo más apropiado. Evolución espiritual es decir no a este trabajo donde estoy siendo humillado a cambio de un dinero a fin de mes. Todo esto es una evolución espiritual, no cosas abstractas de... Yo me he quitado de todo eso porque confunde a la gente y hay millones de personas que siguen en vacío interior, en sin sentido vital y en neurosis, pese a todo el bagaje que hay en desarrollo interior y viaje espiritual. Tiene que ser todo muy práctico. Claro que podemos abrir estos portales para traer información lumínica, la que sea que necesitemos, a este plano, pero no puede ser a nivel egoísta. Puede traer Eso, información para yo prosperidad, pero no para un lucro personal, sino para financiar un proyecto que va a ayudar a mucha gente o para... Son ejemplos. La clave está en estar al servicio. Es técnico, es una clave, no es una cosa bonita que leemos en los libros. Estar al servicio. No, es técnico. Es una llave. es que además justo te lo iba a preguntar ahora mismo, ya así para finalizar un poco, que qué tipo de información era la que se podía utilizar y y bueno, un poco que nos expliques cuál es el beneficio de todo esto. El beneficio de todo esto es poder vivir en otro plano de conciencia
en otro plano vibratorio, que insisto, todo esto para mí es muy terrenal y muy de los pies en el suelo, donde se acaba la lucha, se acaba el sufrimiento, se acaba el miedo, se acaba el esfuerzo, se acaba el sinsentido, porque todo eso es lo normal en determinado grado de conciencia. Pero cuando se atraviesa un portal, o determinado lugar para poder acceder a otro nivel de conciencia, todo eso es que no existe por resonancia energética. Entonces, el beneficio es vivir una vida alucinante. Pero insisto, no ya por interés personal de que yo la quiero vivir, sino que este terminal, esta biología, este plano mental, este plano emocional que me conforman, ya he hecho tal depuración que tomo yo las riendas de estos planos, del mental, el emocional, el verbal y el conductual, para ponerme al servicio de algo mucho más grande. No estoy yo ya preocupado por mí en el planeta, sino que estoy ocupado y algo mucho más trascendente puede ocurrir a través de mí. El beneficio es vivir una muy buena vida y el de verdad poder estar al servicio de que algo hermoso, potente, que esté muy bien, pueda ocurrir para todos y para todas. Doy fe porque lo vivo. Y doy fe porque las personas con las que trabajo lo viven. Entonces, como sabemos que es posible y que es técnico, porque tiene unos pasos claros y sencillos, cuanto más seamos, mejor para todos y para todas. Porque como me vaya a mí, te va a ir a ti, Sandra. Y como te vaya a ti, me va a ir a mí. Hagamos equipo entre los humanos, por favor, y con los planos sutiles que están ahí para eso. Pero con los planos sutiles guays, no los que se quieren aprovechar de nosotros para otras cosas, que también hay que conocerlos muy bien para saber en medio de qué estamos, pero sin temor y sin juicio. Bueno, para ¿Vale? Tenéis vuestro... finalizar, ¿podrías ponernos Dime. algún ejemplo de algún plano sutil que no sea bueno? Sí, mira, anoche dije, qué casualidad, porque estaba viendo la televisión. Eh, hay una película, hay una película muy interesante que se llama Fallen, protagonizada por Denzel Washington, el actor negro este tan guapo, o era tan guapo en el momento en el que hizo la película. Y en la película lo cuentan muy bien cómo los terminales humanos, las biologías humanas, están siendo, se les llama huéspedes. Entonces, no voy a responder tan claramente para que la gente busque la película Fallen y para que se pregunten si es producto de la fantasía o por qué hay alguien que ha descargado esa información y lo hace a través de una película para ver qué. Pero te lo pongo muy claramente, cuando en un lugar de trabajo o en una familia eh, se está moviendo el egoísmo y el interés personal, eh, ahí se está siendo un portal para las energías más densas y ahí estamos siendo utilizados energéticamente para otras cosas. Desgraciadamente a veces vemos noticias de padres, me voy a poner un poco extremo, lo siento, pero es que es una realidad de este planeta. A veces vemos noticias de cómo un padre o una madre ha matado a sus propios hijos, o cómo un hombre a veces ha matado a una mujer, y hemos visto muchas veces, o una mujer a veces ha matado a un hombre, y ahí muchas veces hemos escuchado la misma frase, no era yo, no sé qué me pasó, no... Insisto, yo no quiero convencer absolutamente a nadie de nada. Sencillamente me limito a trasladar información. Pero somos portales para lo más sublime y para lo más abyecto. Y muchas veces hay fuerzas, tanto para lo más sublime como para lo más abyecto, desde los planos sutiles, eh, donde el ser humano a veces está ahí en el medio. ¿Cuál es el kit de la cuestión? Que sepamos dónde estamos, que sepamos qué está ocurriendo, que sepamos quiénes somos y que sepamos que este terminal, mente, emoción, verbalización, energía, el terminal, esto es una máquina al servicio de otra cosa mucho más trascendente. Por eso tenemos que salir de ese apego, esa identificación con la personalidad, para empezar a despegarnos y poder ser conscientemente al servicio de otras cosas. Y bueno, insisto, son pinceladas porque podríamos estar, Sandra,
Podría estar contándote cosas durante horas. Lo sé, pero bueno, tengo que decirte, Francisco Javier, que se te ha entendido perfectamente y que es, bueno, un placer escucharte, cómo te expresas y cómo comunicas esta información. La verdad que felicitaciones porque es un gusto poder escucharte. Bueno, y vamos a ir entonces ya, si te parece, ahora con las preguntitas, pero antes de empezar con las preguntas, háblanos un poquito acerca de ese curso de Avalon, la apertura del portal, para que los espectadores puedan saber un poquito más acerca de él. Vale, voy a ir muy al grano. Mi intención aquí, obviamente, vamos a hablar de este evento de Avalon, la apertura del portal en Madrid, pero mi intención era dejar la información en esta grabación para que cuando haya pasado el evento, la información sea de utilidad para quien le pueda llegar y le pueda tocar. Insisto, estando en Glastonbury, en este pueblo de Inglaterra, con María Amparo y con Agustín, que somos íntimos amigos, recibimos los tres a la vez. O sea, es que yo estaba en mi habitación, ellos estaban por otro lado, no sé qué, nos juntamos, mira lo que he recibido, y fue a la vez. Se llama así, es Avalon, la apertura del portal en Madrid. Entonces, si alguien ha podido extraer la esencia de todo lo que hemos ido comentando en esta conversación entre tú y yo, Sandra, tiene que ver con dedicar una jornada intensiva, lo nombramos como curso, pero por llamarlo de alguna manera, va a ser una jornada intensiva donde vamos a compartir muchas horas, se van a tocar muchos temas, se va a entender muy bien todo esto que estamos hablando, pero con mucha más amplitud. Todo tiene que ver con una base de estar en el cuerpo y en las células, para que precisamente a lo largo de ese día, quien llegue a este evento será por llamada interior, nunca será casual, para que al final del día todas esas biologías, todos esos terminales que estemos ahí juntos, sabiendo quiénes somos y qué hemos venido a hacer en esta encarnación, eh, sumemos fuerzas como el ejemplo que te he puesto de la Gran Pirámide para abrir un portal de toda la frecuencia y energía de Avalon de luz en otro punto planetario como es Madrid. Pues muchísimas Obviamente, gracias. estas son palabras. Lo que va a ocurrir ahí es que no se pueden explicar. Es como lo de la pirámide. Yo te puedo poner palabras, pero lo que vivimos allí dentro es indescriptible. En palabras humanas. Hay que experimentar. Bueno, pues ya sabéis, chicos, apuntaros a ese curso de Avalon aquí con Francisco Javier y bueno, a aprender un poquito a abrir esos portales y a utilizar esos planos sutiles. Y bueno, Francisco Javier, ¿qué te parece si empezamos ya con las preguntas? Antes de las preguntas te voy a leer un comentario de Janet McPhee que nos cuenta que tuvo una experiencia similar a la tuya cerca de su casa, donde había un pequeño bosque que devastaron para construir un centro comercial. Dice que veía a los pájaros cómo intentaban atacar a las máquinas que estaban destruyendo y fue devastador para ella. Le provocó un sentimiento de dolor muy grande y lloró muchísimo. Así que bueno, quería transmitirte este mensaje para que vieras un poco cómo ha calado el mensaje y cómo se ha entendido. Bueno, y ahora sí que sí, Yo vamos a también, ir empezando con las preguntas. Empezamos con Viviana Azrak, que nos pregunta a través de YouTube y lo hace desde Venezuela. Quiere saber si somos elegidos para canalizarnos por seres luminosos o maestros para transmitir aquí la información en 3D. um, yo a la gente con la que trabajo, lo que más les repito es: tú no tienes por qué dar por hecho lo que yo voy a decir. Pásalo por tu filtro. Yo afirmo que sí, somos elegidos. Y lo sé por propia experiencia. Yo hoy estoy muy suelto pudiendo canalizar información del subconsciente de las personas y afirmo que ha sido algo que se me ha concedido. Yo ni lo sabía, ni me lo había planteado, ni nunca me había propuesto alcanzarlo. Entonces, creo que es la combinación de que el ser humano se ponga, haga un trabajo interior de depuración tal y de tal ética interna, que ahí sí ya los otros planos, que son mucho más inteligentes que la pequeña mente racional de tercera dimensión de conciencia humana, nos eligen. La respuesta para mí es sí, pero el ser humano tiene que estar en tal vibración o en tal lugar interno como para que pueda ser así.
Pues muchas gracias por esa respuesta y vamos a seguir con más. Y en este caso vamos a seguir con Ger Gajardo, que nos pregunta que cómo puede ser un instrumento. Nos pregunta desde Chile. ¿Cómo poder ser un instrumento? Em, Pues como lo que acabo de comentar. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo antes de comenzar esta entrevista, lo que he hecho ha sido abrir mis centros energéticos, ponerme a disposición de la energía de Avalon y no tener el más mínimo control ni de lo que voy a decir, ni de lo que va a pasar, ni nada por el estilo. Ser un instrumento es estar en mi polaridad lumínica, en mi polaridad de apertura, de humanidad, de empatía, de amor, para que algo más allá de lo que Francisco Javier pretenda o quiera dejar de pretender. Estoy al servicio de que ocurra lo que tiene que ocurrir. Y eso puede ocurrir cuando estoy haciendo un trabajo en la aceleradora ayudando a seres humanos, como cuando estoy hablando con mi madre o estoy en una situación laboral complicada donde yo me quito del medio para que algo trascendente pueda ocurrir, siempre enfocado a lo que es la unidad, el amor y la bondad. Esto no quiere decir que sea algo ñoño, porque yo, guiado por estas fuerzas, yo puedo terminar una relación y no volvernos a ver más, sea lo que sea, pero siempre con la clave, una paz interior. No una paz neurótica, donde me lo coloco en la cabeza y me lo cuento, no, una paz real, donde sabemos que estamos haciendo lo correcto. Y muchas veces hacer lo correcto, y esta es la clave, no coincide con lo que mi mente querría conseguir, sino que mi corazón sabe que estoy haciendo lo apropiado, aunque sea diferente a lo que yo como ser humano, como personalidad, quisiese. Creo que esta es la clave. Espero haber respondido. Sí, además que no te preocupes porque tienes una capacidad de respuesta y de saber transmitir que se está entendiendo todo perfectamente. Bueno, y vamos a seguir con más preguntitas, en este caso con Soco Orato, que quiere saber cómo sabemos quiénes somos. Pues este es el viaje humano, para eso nacemos. Yo se lo digo siempre a la gente con la que trabajo. Eso aparece solo cuando quitas del medio todo lo que no eres. Por eso es necesario hacer una introspección. Viene muy bien tener una guía de alguien que haya recorrido ya el camino normal, mas siempre digo lo mismo, no hace falta esforzarse en trabajar, solamente quitar cosas del medio y clarificar. Y hay algo que emerge, hay una sabiduría, hay una conciencia, hay una certeza de información que emerge sola. Entonces, de modo muy somero, porque también esto requiere, pues es un proceso vital, ¿no? Pero sobre todo desde mi experiencia es quitar cosas del medio de lo que no somos. Creencias, actitudes, el ego, el plano mental, ocupado de ego, todo esto. Quitar del medio lo que no somos y emerge lo que sí somos. Y no hace falta ni transmitirlo, ni contárselo, ni convencer a nadie. Se sabe. Pues muchísimas gracias de verdad, Francisco Javier. Y ya es una pena que no nos va a dar tiempo a seguir contestando más preguntas. Se quedan muchas sin responder, pero bueno, ya sabéis que podéis dejarlas en los comentarios una vez que acabe el directo y Francisco Javier se pasará a responder todas vuestras dudas. Bueno, antes de despedirnos, quiero darle paso a Francisco Javier para que nos cuente un poquito sus redes sociales y dónde podemos encontrarlo. Vale, bueno, quiero recordar, sobre todo en esta entrevista, que estoy en representación de un equipo, entonces por cuestiones técnicas voy a dar mis redes sociales donde podré poder entrar en contacto para este evento o para lo que sea, más que sigo siendo la cabeza visible de un equipo. Entonces, mis redes sociales son Francisco Javier, Francisco con K, franciscojavier.oficial, tanto en Instagram como en Facebook. Y si os ponéis en contacto ahí para este evento de Avalon, pues os remitiré a la persona que está llevando a cabo la organización, Valentina. Y bueno, también se me puede encontrar en www.franciscojavier.com, Francisco con K, y ahí es donde estoy, para lo que se necesite, se requiera, y al servicio, como siempre estoy diciendo. Quiero remarcar esto, Sandra, estar al servicio no es una cosa ñoña, hay que entenderlo muy bien.
para estar al servicio hay que estar muy presentes, comprender muy bien al ser humano, comprender muy bien qué es estar en este planeta, que a veces es muy complicado y muy difícil, y estar muy relajados. Pues muchísimas Y gracias de verdad. sobre todo, poder trascender esta cosa de querer yo cosas para mí. Ese egoísmo, ¿verdad? Hay que ser un poquito más altruista en la vida y dar un poco más a los demás. Bueno, pues Francisco Javier, ha sido todo un placer tenerte aquí. Voy a recordaros que tenéis las redes sociales de Francisco Javier aquí abajo en la caja de descripción para que podáis ir directamente, pinchar y allí acceder en un momento, sin que tengáis que ir a buscarla. Bueno, pues Francisco, un placer haber estado aquí hoy contigo. He aprendido muchísimo de ti. Te dije al principio que no estaba muy puesta en este tema, pero la verdad es que te has explicado maravillosamente y yo por lo menos me he enterado muy bien de todo y como tú dices, no hay que creer todo lo que se dice, sino experimentarlo y hacerlo. Así que yo animo a todo el mundo a que lo experimente. Te voy a dar paso para que te puedas despedir de todo el mundo. Un placer haber estado contigo en esta entrevista. Te doy las gracias también de parte de todo el equipo de Mindalia y bueno, espero que nos volvamos a ver muy pronto. Gracias a Mindalia por todo lo que hacéis, infinitas gracias. Gracias a los planos sutiles, sin los cuales yo particularmente podría hacer muy poco. Y dices despedirme. Yo prefiero decir hasta pronto porque esto es eterno y siempre es un placer tratar con Mindalia. Y Sandra, ha sido un placer. Estoy súper contento de que hayas sido tú y hayamos podido compartir esta, fíjate lo que me dice, lo que me sale a decir hayamos podido compartir esta luz en esta entrevista. Gracias a ti. Pues muchísimas gracias, de verdad ha sido todo un placer por mi parte y ya te digo que yo espero volver a coincidir muchísimos días contigo, como has dicho, un hasta luego para que volvamos a coincidir y seguir aprendiendo muchísimo más acerca de este tema o bueno, de cualquier otro que vengas a informarnos. Así que nada, muchísimas gracias de verdad y muchísimas gracias también a todos los que nos habéis estado viendo a través de la pantalla. Recordaros que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro, por lo que por favor no os vayáis sin dejar un me gusta aquí a esta información tan importante y tan bonita, sobre todo que nos ha traído Francisco Javier. Compartirla con todo aquel que creáis que le hace falta o simplemente que le gustaría saberlo. Y bueno, dejar vuestras preguntitas y vuestros comentarios aquí abajo una vez que acabe el directo para que Francisco Javier se pueda pasar a contestarlas todas. De verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Una pena que no nos quede más tiempo y nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo.